La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indicó que la migración interna seguirá transformando la economía de países pobres. Y en los deportes, las delegaciones de China y Japón continuaron hoy con su cosecha de medallas en la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Les habló Argenis Barreto. Véanos en rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbanía del programa La Linterna. Estamos oyendo un disco que me regalaron a mí grabado por la persona que me lo regaló. No me dio el grupo que pone en música latina las canciones más famosas de los Beatles. Estamos oyendo, por supuesto, una de ellas, pero no me pregunten cuál, porque yo no soy Beatlemaníaco y no sé realmente muy poco de. Seguramente la gran mayoría de ustedes sabrá mucho mejor que yo qué pieza de los Beatles es esa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción del programa, Juliet Córdoba; y en los controles, César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Bueno, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Yo estaba pensando en las declaraciones que en cierta forma echó para atrás pues el ministro de Relaciones Exteriores de España, que apareció en los fines de semana la noticia de que el ministro de Relaciones Exteriores de España iba a plantear a la Comunidad Europea el tema del diálogo en Venezuela. Y mucha gente entendió y yo entre ellos, por cierto, que el gobierno español estaba pidiendo sustituir las sanciones por una nueva iniciativa de ese llamado diálogo. Hoy aparece pues en la prensa que
estaba leyendo la página web del Nacional, que el ministro español no ha planteado la modificación de la política de sanciones, sino que simplemente plantea la necesidad de explorar una vez más las posibilidades de un diálogo entre los factores políticos venezolanos. Bueno, vamos a volver una vez más a hablar de este concepto, de esta palabrita diálogo, porque hay enormes malentendidos en torno a ella y bueno, pasa con esa palabra diálogo cuando se convierte en una palabra como maldita, ¿no? Para muchos sectores de la oposición, entre los cuales no llega a ser maldita para mí, pero me produce mucha alergia, la verdad, por las experiencias que hemos tenido, por supuesto. Pero vamos la palabra diálogo puede encubrir o cubrir muchas opciones, muchos significados. Uno, el que ya hemos experimentado varias veces, que unos señores se sientan, sea en Caracas, sea en República Dominicana, sea en cualquier parte, con un gobierno que no tiene la menor intención de ceder en ninguno de los puntos cruciales que la oposición tendría que buscar en ese llamado diálogo. Entonces si se trata de un nuevo episodio de esas sesiones, de esas reuniones, y no realmente el señor Borrell, el ministro de Exterior, y la comunidad española y la comunidad europea en su conjunto podrían ahorrarse esa molestia, porque va a pasar lo mismo, va a ser un diálogo chucuto, va a ser un diálogo donde a lo mejor algunos sectores, digamos, de oposición, con o sin comillas, aceptan ir, pero que el resto de la oposición va a rechazar, una gran parte de la masa opositora democrática del país va a rechazar, y entonces van a ser diálogos que concluyan o no en una firma de algo. Ese algo no va a tener un verdadero poder, pues, de solucionar ningún problema real del país. Ahora, hay otras opciones, y es la que yo respaldaría si fuese el caso, pero yo, como lo considero prácticamente imposible, pues sí, pero simplemente lo voy a mencionar. Bueno, que es un acuerdo, vamos a llamarlo así esta vez, en vez de diálogo, un compromiso creíble, acordado de manera que lo haga creíble, en que en Venezuela se van a realizar unas elecciones con una serie de condiciones que tendrían que estar garantizadas por un actor externo, llámese Unión Europea, llámese Grupo de Lima, llámese, no sé, un grupo internacional que se organice para ese propósito, que tenga unas elecciones, que tengan como elemento, que esté en manos de un nuevo CNE, que no sea lo que es el actual, es decir, un instrumento del gobierno constituido por 4 señoras que son militantes activas del gobierno y subordinadas reales a la voluntad del gobierno. La eliminación de todo lo que signifique puntos de control del voto, llámese voto asistido, llámese puntos rojos, llámese como se llame, que eso esté completamente ausente del proceso, que no haya manera, pues, de que el elector sienta sobre él una presión directa que condicione la expresión de su voluntad de votar de una manera u otra, y una observación internacional muy severa y masiva, en la presencia de expertos internacionales, en observación internacional, en verificación de la pulcritud de la transmisión de los datos, etcétera, etcétera. Si eso se llegara a acordar, que eso significa que el gobierno acepta que va a ir a unas elecciones que probabilísimamente va a perder, bueno, entonces habría que pensar en que eso vale la pena, digamos, acordarlo, pero solo de esa manera. Ahora, un diálogo como eso yo lo considero que está fuera de las posibilidades reales.
O sea, yo no veo al gobierno venezolano aceptando nada de lo que yo he dicho. Pues cuando oigo la palabra diálogo realmente me alarmo mucho. Me inquieta mucho que de nuevo, por lo menos un sector de la oposición venezolana, la más dada pues a buscar algún tipo de acomodo con el gobierno, acepte una cosa de estas, pues me inquieta mucho, me alarma mucho. Y bueno, sería ocasión pues para un nuevo debate interno y un nuevo proceso de descalificaciones mutuas en el seno de la oposición. Entonces, yo simplemente todo esto es para decir que funcionarios de gobierno, funcionarios que pueden ser muy importantes, como hasta ministros de Relaciones Exteriores, tienen que actuar con mucha cautela cuando usan esa palabra y cuando proponen esas cosas. Porque los venezolanos ya tenemos una experiencia muy amarga de esos procesos y realmente no estamos dispuestos a repetir ni una sola vez más una cosa como esa. Entonces tendría que ser unos compromisos contraídos en circunstancias completamente diferentes a las que hemos visto hasta ahora, donde no podría estar Rodríguez Zapatero ni nadie cercano o vinculado a Rodríguez Zapatero por todo eso. Y esto último que acabo de decir lo digo porque uno oye por allí cosas que le caen, según las cuales, por ejemplo, hay funcionarios dentro del actual gobierno español, que al fin y al cabo es un gobierno del partido al que pertenece Rodríguez Zapatero, que ocupan puestos importantes en el servicio exterior español y que están muy vinculados a Rodríguez Zapatero y que podrían ser fichas de Rodríguez Zapatero. Entonces hay que estar muy alerta si aparece por allí un nuevo nombre distinto al de Rodríguez Zapatero, muy alerta a que esa persona no sea un zapaterista, digamos así, un hombre del grupo de Rodríguez Zapatero dentro del Partido Socialista Español, o que sea una persona pues que simplemente va a estar recibiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero. Por cierto, hago esta advertencia que es importante tenerla en cuenta, creo yo, porque como he dicho, acabo de decir, uno oye por ahí cosas que indican eso, que sobre todo en el Ministerio de Cooperación, creo que se llama, que fue el ministro de Cooperación fue el que se llevó a Saleh, cuando lo liberaron, se lo llevó a España, pues que en ese ministerio queda gente vinculada a Rodrigo Zapatero y habría que ver pues que esa no sea esa gente la que tome el testigo pues de Zapatero para estar presente en las negociaciones, si acaso se dieran de nuevo negociaciones en Venezuela, que como digo, yo personalmente me opondría rotundamente a cualquiera de ellas, como no fuera para firmar un acuerdo en las condiciones que he mencionado. Que en realidad es un acuerdo que en cierta forma es un compromiso para que la salida del gobierno tenga lugar por una vía electoral, pero que esté esa vía electoral garantizada en condiciones tales que realmente asegure que su resultado va a ser el producto verdadero de la voluntad popular, que como todos sabemos es abrumadoramente mayoritaria en favor de un cambio de gobierno. Entonces insisto, pues que quienes hablen como el señor Borrell, el canciller español, de temas como el diálogo, tienen que tener muy en cuenta estas cosas, y que esa palabrita en Venezuela produce muchísima escozor, muchísima sospecha, muchísima desconfianza, y que hay que manejarla con la prudencia y con la medida pues que estoy sugiriendo. Bueno, vamos entonces a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos para conversar por el 482-9750. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM.
En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? Adelante, ¿quién tenemos en línea? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenas tardes, es la señora Mari Bonet. Adelante, señora Mari, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, voy a hablar de aquí, de Venezuela. Yo pienso que quien debería dialogar y unirse son los políticos venezolanos para poder enfrentar esta situación tan crítica. Si ellos no se unen, imagínense, no hay esperanza. Por lo menos no es que yo le tenga nada a María Corina, le tengo aprecio, es muy valiente y todo, pero ella dijo que si iban al diálogo no son traidores los opositores. Se fue a protestar a la Embajada de España, pero si está unida, van más gente, le hacen más caso. Dice que el diálogo es un oxígeno para el gobierno, pero y entonces que los venezolanos estamos unidos. No, de verdad que no entiendo lo que quiere decir María Corina. Y si ellos son los que tienen que unirse para poder ir a diálogo, y es más, pienso que no debería haber diálogo porque las condiciones no están dadas, porque en la oposición aquí no se une, no dialoga entre ellos. Pienso que, y el señor Carlos Raúl, yo pensé que era más serio, que por favor, el de Falcón, pienso que no debe prestarse a triquiñuelas con el gobierno. Queremos un país libre, de verdad. Nosotros los venezolanos nos sentimos en el limbo, desprotegidos, y además el venezolano común tampoco está unido, porque si la cabeza, como dice, no se une, no dialogan entre ellos, verdad que todos andamos por cada quien por su lado. Me parece que deberían de unirse, y si no se unen serán unos traidores al pueblo de Venezuela, de verdad que sí. Gracias, Mari, por su planteamiento. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? Doctor Urbaneja, le saluda Jorge Suárez. Hola, Jorge, ¿cómo está?
esa canción que usted colocó se llama Get Back, Regresa. Ok. Del año 68. Muy bien. Venía un 45 chiquitico de esto de lo que antes se escuchaba. Sí, sí, está bien. Mire, doctor Urbaneja, la posición que asume el ministro de Relaciones Exteriores de España, quien dicho sea de paso, conjuntamente con Zapatero y un señor que se llama Joaquín Almunia, eran los pupilos de ¿cómo se llama? de Felipe González. No me toma, digamos, por sorpresa, habida cuenta del último hecho que ocurrió la semana pasada, que fue la liberación de Loren Salé, ¿no? Me da la impresión de que se quiso aprovechar esa situación para entonces proponer, así como quien no quiere la cosa, que se llevara a cabo diálogos entre la Unión Europea y el gobierno venezolano. Pero como ya yo lo he dicho en anteriores programas también, hay diferentes tipos de oposiciones y diferentes tipos también de organismos o de opinión pública internacional, cada uno con un punto de vista distinto. Esta Unión Europea actúe de una manera o actúe de otra, siempre va como más rezagada, como más cautelosa o más quedada a la expectativa de lo que se haga en otros ámbitos, ¿no? De manera que aquí hay gente que dice diálogo de ninguna manera, elecciones de ninguna manera, después de que se haya la transición, después que se va a hablar y se va a negociar a ver cómo puede quedar la situación de algunos funcionarios acá en el país. Y eso es quizás lo que motiva la acción de María Corina Machado cuando hoy se trasladó a la Embajada de España para ratificar esas posturas. Otros quizás siguen creyendo de que el diálogo en un sitio o en otro, primero que nada va a dar resultados cuando ya se ha intentado, por lo menos que yo sepa, más de 5 veces, y los resultados siempre han sido fructuosos, y donde se le ha dado, digamos, vara alta al gobierno. Se le ha seguido, como se llama, alargando la vida innecesariamente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jorge, por su planteamiento y su análisis. Muy bien, muchas gracias. ¿Aquí tenemos en línea? ¿Sí, quién es? Adelante. ¿Qué pasó? ¿No hay más llamadas o sí hay? Adelante, ¿quién tenemos en línea? Estamos aquí. A ver. Adelante, ¿quién es? ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, sí. Buenas tardes, doctor. ¿Quién me habla? Zulay Gómez Acácio. Hola, Zulay. ¿Cómo está? Bueno, doctor, ya eso de diálogo, ya eso no es el momento. Con esta gente menos, doctor. Y con ese Zapatero hay que tener mucho cuidado. Ya vino y ya llegó y salió lo del diálogo. Y hay que tener cuidado que él no ponga uno que lo reemplace, para que la oposición caiga en el juego. Ya no es Zapatero, pero vamos a probar con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que queremos es que ese personaje que te mira Flores salga. Que salga. Eso es lo que queremos. No queremos más diálogo, para que pague todas las cosas que ha hecho. Muy bien. Gracias, Zulay, por su llamada. Ha hecho su punto. Una llamada más. ¿A quién tenemos en línea? Aló, doctor. Buenas tardes. ¿Quién habla? Es Irene. ¿Cómo está? Hola, Irene. Sí. Yo me quería referir, doctor, a las atrocidades que se han cometido en este gobierno. La más reciente fue la del año pasado de Oscar Pérez. Prácticamente lo ajusticiaron, lo fusilaron. Y ahora lo de este muchacho, y no hay la respuesta que tiene que dar la sociedad civil en contra de estos crímenes tan atroces. Hace falta un liderazgo, la gente como que se está acostumbrando a lo peor. No sé, era para que saliera todo el mundo a protestar y pedir la renuncia de Maduro por criminal, pues, Maduro. Muy bien, vamos entonces a una pausa para mensajes gracias, Irene, por su llamada. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una
forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Los sábados, acércate al bar-restaurante Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lonlow te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar-restaurante Lonlow, poquito pero sabroso. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú leíste Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, vi la película. Bueno, sirve igual. Te lo digo porque siempre me ha intrigado el personaje del sombrerero loco. Yo pensaba que era un loco con un sombrero, pero resulta que es un personaje típico del siglo XVII en Inglaterra. ¿Había muchos locos con sombrero? No, pero resulta que los fabricantes de sombreros sí se volvían locos. Al parecer trataban las telas con nitrato de mercurio y el mercurio les dañaba el sistema nervioso. El mercurio es un problema serio para los animales y se va acumulando y amplificando en la trama trófica. Si tú te comes un pescado que tiene mercurio, es más tóxico que si te comes el mercurio puro. Hablando de eso, ¿por qué le ponen mercurio a los bombillos fluorescentes? Bueno, fíjate, un bombillo incandescente es básicamente un cable muy fino que cuando le pasa electricidad se calienta tanto que emite luz. Pero el mercurio, en cambio, es un metal líquido en vez de sólido. En el tubito de un bombillo ahorrador hay mercurio y cuando le pasa corriente se calienta y se vuelve gaseoso. Hace una especie de cablecito gaseoso. ¿Y eso emite luz? Eso emite luz ultravioleta que excita al fósforo blanco de las paredes del tubo y así se genera la luz. Bueno, pero entonces volviendo a lo del mercurio, un bombillo ahorrador es muy peligroso, ¿no? Más o menos. El mercurio de los bombillos ahorradores hay que manejarlo con cuidado, pero es muy poco en realidad. De hecho, usar bombillos incandescentes produce más contaminación con mercurio que usar ahorradores. Ya va, ¿cómo es eso? Porque para fabricar un bombillo incandescente se usa tanto mercurio como para uno ahorrador, solo que el mercurio lo suelta a la fábrica y no se lo pone al bombillo. Además, el incandescente consume mucha energía y eso implica quemar más combustible fósil y esa es una de las peores fuentes de contaminación de mercurio que hay. Bueno, ahora estoy demasiado confundido. O sea que todo eso de que los bombillos ahorradores son el diablo es pura paranoia. Bueno, te lo pongo así. Si se rompieran todos los bombillos ahorradores del mundo, el mercurio liberado no sería nada comparado con el que sueltan los volcanes, la minería o la industria odontológica. Bueno, pero eso no quiere decir que uno deba tirarlos a la basura y ya, ¿no? Claro, se supone que uno es un agente responsable con el ambiente. Recuerda que el mercurio se acumula en el cuerpo y cada poquito de mercurio debe ser dispuesto correctamente. ¿Y si se rompe un bombillo ahorrador? No dejes entrar a las mascotas o a los niños y airea la habitación media hora. Luego recoge los pedazos con guantes y lava muy bien el piso donde se rompió. Eventualmente el mercurio se volatiliza y se va. ¿Y qué hago con un bombillo ahorrador que ya no sirve? En Venezuela debes llevarlos a Corpoelec. Se supone que ellos se los venden a empresas que reciclan el mercurio. Y mientras más mercurio reciclado se utilice, menos hay que extraer de la minería. Ese es el verdadero impacto ambiental de no botarlos a la papelera. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a la linterna, a quien tenemos en línea. ¿Aló? ¿Sí, quién es? Buenas tardes. ¿Quién habla? La señora María Urbina. Adelante, María, ¿cómo está? Mire, es para dar mi opinión con respecto a lo del diálogo. Para mí ya no debería haber más diálogo. Definitivamente pienso que es más bien para que un respiro para el gobierno, definitiva, o para el desgobierno. Esta gente definitivamente no quieren bien para nadie. Y bueno, los españoles es que se pongan las pilas, porque esto más bien es un monólogo, lo que quiere el gobierno, y quiere que hagan lo que a ellos les dé la gana, pues, que es lo que han hecho hasta ahorita, lo que les da la gana, y tienen este país a la deriva. Entonces, para mí, dialogar, nada que ver. Primero hay que enseñar al gobierno qué es un diálogo. Primero que sepan y aprendan lo que es un diálogo, porque lo de ellos es solamente lo que ellos digan y más nada. Gracias, hasta luego. Gracias, María, por su planteamiento, su llamada. Gracias. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? ¿Sí, quién es? María de Blanco, Macaracuay. María, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bien. Gracias por estar ahí. Yo quería contestarle más que todo a la señora Mari y a aquellas personas que insisten en la unidad. Doctor, no puede haber unidad. Le explico. El aceite y el vinagre jamás se ligan. Aquí hay dos grupos. Unos que aman a Venezuela. Otros que han tomado a Venezuela como una empresa. ¿Ves? Entonces no puede haber unidad entre el aceite y el vinagre. Con relación al diálogo, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea única y exclusivamente para limpiar el REP, para cambiar el CNE y para llamar a elecciones, doctor. Aquí eso de que si liberen los presos políticos, esa guachafita, no es porque no los libera, sino que le toman el pelo, liberan 4 y meten 20. Entonces eso no nos conviene. Adicional, ese grupito de España, que le quiero aclarar a la señora, no son los españoles, es un grupo que tomó el poder, no precisamente democráticamente, pues, sino que lo tomó, como todo el mundo sabe, pues, que lo tomó. Entonces, no tiene ninguna credibilidad para un diálogo estos señores. Muchas gracias, doctor. Gracias, María, por su planteamiento. Una llamada más. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Habla Fermín de San Agustín del Sur. Mire, ese diálogo que va, eso está descartado. Aquí nosotros sabemos que este es un régimen dictatorial, déspota. Ya eso está más que yo, y ese disco ya está rayado. Mire, yo desde hace años, yo vengo diciendo que este tipo de régimen no es una dictadura normal del siglo pasado, eso de los dictadores nacionalistas, ¿no? Vamos a poner de Marco Pérez Jiménez, que fue nacionalista, y claro, fue un dictador porque persiguió a los adecos y a los copellanos. Pero nosotros sabemos que no es ese tipo de gobierno, doctor. Este tipo de gobierno está ligado con el narcotráfico, aparte de la corrupción, que es bárbara, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Esto es una confabulación ya internacional. Nosotros, yo creo que somos ahorita un centro para ver si aquí toda esa porquería del comunismo retrógrado soviético, junto con el islamismo, junto con el narcotráfico, a ver si
si se queda aquí, hacen ido para después transmitir eso a América Latina y a Norteamérica. Que eso está clarito, doctor. Yo quiero saber su opinión de lo que yo estoy pensando, que para mí que es así. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Su nombre se me fue. No, es que no capté el nombre del principio y muy bien. ¿No tenemos más llamadas? Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Muy bien, amigos, vamos a comentar las llamadas de hoy. Sí. Bueno, el tema de la unidad es un tema bien difícil. Creo que María de Blanco apuntó un problema importante que hay allí, real. Diferentes visiones muy alejadas entre sí. Yo no sé, yo creo que lo más que se podría pensar en ese sentido es que al menos hubiera una especie de foro donde pudieran reunirse y intercambiar sus puntos de vista y enfrentarlos. Yo no sé, pienso en una cosa como una instancia que se reúna semanalmente y donde vaya María Corina y vaya Henry Falcón y se digan lo que se tienen que decir y quizás no se lleguen a acuerdo, y pasando pues por supuesto por acciones de Henry Ramos, Rosales, los que puedan de Voluntad Popular y Primero Justicia recibir la delegación, no sé, Juan Miguel o Mejía, ¿no? Porque sabemos que Voluntad Popular y Primero Justicia tiene a varios de sus líderes capriles, a varios de sus líderes coartados pues en su actuación interna en el país, o están fuera del país, o están imposibilitados de actuar públicamente, como el caso de Leopoldo. Pero bueno, que se reunieran y se dijeran las cosas pues y se enfrentaran, ¿no? Y cada quien pudiera salir después a desarrollar su propia estrategia
Pero eso me parecería mejor que lo que hay ahorita, que es realmente cada uno por su lado, varios de ellos descalificándose e insultándose, uno al otro y el otro al uno. Pues eso es quizás la peor situación que pudiéramos tener. Entonces yo, reconociendo las grandes diferencias que María de Blanco llevaba a hacer hasta como aceite de vinagre, creo que se podría crear una instancia donde al menos se vieran las caras y se dijeran las cosas que se tienen que decir, sin llegar a las trompadas estatutarias de que hablaba hace décadas Gonzalo Barrios. Pero bueno, eso pudiera ayudar un poco. Pero yo siento que en general, por lo menos visiblemente, la oposición democrática está haciendo muy poco de lo que al menos de lo que yo pienso que tendría que hacer. En fin. En el tema de la Unión Europea, que Jorge Suárez decía que siempre va como un poquito quedada, decía él. Sí, la Unión Europea tiene primero porque tiene poblaciones muy importantes aquí y descendientes, un número muy importante de nacionales de Italia, Portugal y España especialmente, o de descendientes de nacionales de esos países. Y eso la lleva quizás y también la lejanía. Y yo siento también, y esto me lleva a la última llamada, que lamentablemente no pude anotar el nombre. Me dice Juliet que puede ser señor Fermín de San Agustín, pero no anoté el nombre y ahora lo lamento porque me pareció una llamada que quiero comentar. Yo siento que a los gobiernos europeos actuales les debe costar mucho imaginarse cómo es este gobierno. Porque como yo hoy en día, como decía la persona que llamó de último, y como todos ustedes saben, yo creo que esta llamada lo que hacía era expresar en palabras lo que todos sabemos, ¿no? Pero siempre es importante que alguien lo repita y lo vuelva a decir en voz alta. Este es un gobierno que yo, como digo, que es muy difícil imaginarse cómo es, porque como es un gobierno que llegó por los votos, no es una dictadura instalada desde hace 6 décadas, como es el caso cubano, que ya todo el mundo sabe lo que es eso, pues, y que se puede esperar de un régimen como el de los Castro, etcétera, etcétera. ¿No? A este es muy difícil, es más difícil cogerle la seña, es más difícil codificarlo, es más difícil imaginarse cuál es su programa mental, y mucho más para un europeo. Y entonces yo siempre siento que hay en el fondo la esperanza, la creencia de que no se puede ser tan malo como este gobierno, que eso está más allá de las posibilidades de la política, que bueno, que después de todo siempre se podrá llegar a encontrar un punto donde se toque pues una fibra humana. No, este gobierno no. Entonces pensar en dialogar con un animal de este tipo es realmente es muy fácil engañarse, es muy fácil hacerse ilusiones, es muy fácil, digo, cuando eres canciller de un gobierno europeo y estás formado con una universidad europea y eres un humanista, entonces es muy difícil imaginarse cómo es la catadura del gobierno venezolano, hasta dónde puede llegar, cómo está tramado, porque es una cosa realmente que incluso creo yo realmente que ha superado todos los récords latinoamericanos. En nuestro continente ha habido gobiernos
una trama verdaderamente terrible, ¿no? Vinculada con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, con el lavado. Todo eso lo ha habido, pero no en la magnitud, no en la escala, no en la falta absoluta de límites del gobierno venezolano. Entonces es una situación muy difícil, porque tú dices, bueno, entonces ¿cómo se sale de un gobierno como este? ¿Cómo se produce un cambio político cuando tú tienes una contraparte de estas características? Entonces, bueno, uno tiene que pensar en una presión internacional fortísima, desde el punto de vista incluso económico, y arrancarle al gobierno también una presión interna, pero ya sabemos los problemas que tiene la oposición interna democrática, y cosas como la que señalaba Irene también, ¿no? Es decir, después de lo de Albán, bueno, aquí tendría que haber habido una manifestación multitudinaria, pero no se produjo, y quizás es un problema de agotamiento, quizás es un problema de temor, quizás es un problema de la sensación de que eso no va a producir ningún resultado, porque hemos hecho esas cosas. Todo eso lo hemos hecho, manifestaciones gigantescas, muertos, exponer al gobierno como el gobierno represor a los ojos internacionales, todo eso se ha hecho. Entonces, decir, bueno, vamos una vez más, pero si no tenemos nuevos instrumentos, como una presión internacional de un nivel mayor que el que hasta ahora se ha logrado, y una organización interna de la oposición mucho mayor de la que hasta ahora de la que se cuenta en este momento, tú dices, bueno, no va a servir de nada, vamos a salir a la calle, vamos a volver a marchar, a lo mejor matan unos muchachos, como tragaremos las gases lacrimógenas y gases lacrimógenos y no habrá pasado nada. Entonces también hay que tener eso en cuenta, Irene. Yo insisto mucho, este es un país que no se rinde, este es un país que está dispuesto a seguir luchando, pero también tiene que haber perspectivas de éxito para poder actuar, y tal como están las cosas, nos toca pues simplemente seguir manifestando nuestro descontento, que el país y el mundo sepa que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un nuevo gobierno, y ver de qué forma se van creando las condiciones de que eso se produzca, y mientras tanto trabajar, resistir, aguantar, agruparse, y no rendirse. Hasta ahí puedo yo llegar, como siempre digo, cuando toco estas cosas. Y bueno, y el tema del diálogo lo coloco en el contexto de lo que dije a raíz de la última llamada. Tendría que ser un diálogo en unas condiciones muy específicas, muy claras, y con un objetivo absolutamente claro: establecer las condiciones de un proceso electoral en condiciones tales que garanticen que la voluntad popular se va a poder expresar genuinamente y que esa voluntad popular va a ser respetada. Eso es muy difícil de lograr con un gobierno como este. Y solo cuando eso tenga alguna perspectiva, para mí se puede considerar la opción de volverse de nuevos, de la exploración de acuerdos. Entre otras cosas, eso tendría que pasar, como ustedes, pues, considerar las elecciones de mayo inválidas. Eso primera cosa que el gobierno tendría que aceptar. Ahora, yo me pregunto en este momento, yo veo al gobierno venezolano actual diciendo, bueno, están bien, las elecciones de mayo no valieron, son ilegítimas, vamos a otro proceso. Vamos empezando por ahí. Es bien difícil imaginárselo. Muy bien, vamos entonces, como siempre digo en estas cosas también, vamos a seguir conversando sobre esto, dándole vueltas.
Para mí lo importante es seguir luchando. Por ahora, en este momento, no veo las cosas claras, no veo condiciones para producir un cambio inmediato, por lo menos de las maneras que uno quisiera, y de otras formas, bueno, que si ocurren, ocurrirán, pero yo ahí no me meto. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias por sus llamadas de hoy, bien importantes como siempre, y seguimos oyendo a los Beatles en ritmo latino.